El infierno y la victoria personal, el aire olía a polvo y a sudor frío. León cerró los ojos, pero las imágenes no se iban. El eco de aquella puerta, al cerrarse por última vez, el crujido de la gravilla bajo las ruedas del coche, que se llevaba todo lo que amaba, el silencio ensordecedor que siguió. Ese era el umbral, el principio de su infierno personal. No eran llamas ni demonios contridentes. Su infierno era más insidioso, más cruel. Era el zumbido constante de la culpa en sus oídos. Un enjambre de avispas dentro de su cráneo que no cesaba ni al amanecer. Era la casa vacía, cada objeto inanimado convertido en un acusador mudo. La taza de café que nadie usaría. El sillón desgastado que guardaba la forma de un cuerpo ausente. El espejo del baño, que solo reflejaba un rostro ajado por la pérdida. Cada mañana era un descenso renovado. Levantarse era arrastrar cadenas invisibles forjadas en remordimiento. Respirar era tragar ceniza. El mundo exterior, con su sol implacable y sus risas ajenas, era solo un decorado grotesco, una burla a su dolor encapsulado. Las noches eran peores. La oscuridad amplificaba los susurros. Podrías haberlo evitado. Fallaste. Mereces esto. Pesadillas vívidas donde revivía aquel día con variaciones macabras, siempre terminando en el vacío, en la puerta cerrada, en el silencio. Se despertaba jadeando, la almohada empapada, el corazón un puño golpeando contra sus costillas. Era un ciclo sin fin, una noria atascada en el punto más bajo, girando sobre el mismo lodazal de desesperanza. Pasaron meses o tal vez años. El tiempo había perdido su significado en aquel limbo autoimpuesto. León se convirtió en un fantasma en su propia vida, cumpliendo movimientos mecánicos, trabajo sin alma, comida sin sabor, existencia sin chispa. Hasta que un día, hurgando en el desván para evitar el silencio de la planta baja, encontró una caja olvidada. No eran fotos felices, no eran recuerdos luminosos, era el proyecto abandonado. Los planos meticulosos, los bocetos llenos de esperanza, las notas garabateadas con una energía que ya no reconocía. Era el sueño de construir algo con sus propias manos. Un refugio, algo suyo, aplastado por las demandas de una vida que ahora se había esfumado. Al sostener aquellos papeles amarillentos, sintió algo distinto a la culpa o la tristeza. Sintió una chispa de rabia, una rabia sorda, profunda, dirigida no hacia afuera, sino hacia la criatura en la que se había convertido. Este espectro habitando las ruinas de su existencia. La rabia no fue un huracán. Fue un goteo lento y persistente que horadó la piedra de su apatía. Una mañana, en lugar de quedarse mirando al techo, sintiendo el peso del infierno sobre su pecho, se levantó, no con brío, sino con la pesadez titánica de mover una montaña. Cogió un martillo que estaba oxidado en el garaje. Miró la pared del comedor, la misma donde la ausencia resonaba con más fuerza. Sin pensar, sin planear, alzó el martillo y golpeó. Un pedazo de yeso saltó. El ruido fue brutal en el silencio sepulcral. Golpeó otra vez y otra. Cada golpe era un latigazo contra los demonios internos. Un desafío rudo al vacío. No sabía qué iba a hacer con ese agujero, pero verlo ahí, crudo, real, fue una liberación infinitesimal, un minúsculo acto de rebelión contra el infierno que lo consumía. No fue una epifanía instantánea. El infierno no se retiró con elegancia. Los días siguientes fueron una guerra de trincheras en su propia mente. La culpa volvía. Las imágenes dolorosas asaltaban su vigilia. El silencio seguía siendo opresivo. Pero algo había cambiado. Había una fisura en la pared de su prisión. Empezó pequeño. Reorganizó el taller polvoriento. Tiró cosas inútiles que eran relicarios de dolor. Limpió una ventana.
y dejó que la luz del atardecer tocara el suelo por primera vez en años. El proyecto abandonado volvió a su mesa, no con la ambición de antes, sino como un ancla, una tarea concreta que lo sacaba del torbellino de sus pensamientos. Cada línea trazada, cada cálculo revisado, era un paso fuera del fango mental. Descubrió que el trabajo manual, el esfuerzo físico de cortar madera o mezclar cemento, era un exorcismo. El cansancio del cuerpo silenciaba, momentáneamente, el tormento de la mente. Hubo recaídas, días negros donde el infierno parecía reclamar todo el terreno ganado, donde volvía a la cama vencido, convencido de que la lucha era inútil. Pero incluso en esos abismos, recordaba el sonido del martillo golpeando la pared, la sensación del sudor corriendo por su frente mientras cerraba una tabla, el fugaz destello de propósito al ver un ángulo perfecto. Y al día siguiente, o al otro, volvía a levantarse, volvía a la mesa de trabajo, volvía a luchar. La redención no llegó con trompetas. No hubo un perdón milagroso ni el regreso de lo perdido. Lo que llegó, un amanecer especialmente claro mientras contemplaba la estructura básica de lo que sería un pequeño estudio en el jardín, fue la comprensión. Comprendió que el infierno no era un castigo externo, sino el paisaje de su propio dolor no enfrentado. Comprendió que la victoria no consistía en escapar de él, sino en aprender a caminar entre sus llamas sin quemarse del todo, en encontrar pequeños oasis de paz construidos con sus propias manos y su voluntad tambaleante. El dolor por lo perdido no desapareció. Probablemente nunca lo haría, pero ya no era el amo absoluto de su vida. Se había convertido en una cicatriz, una presencia pesada pero integrada, un recordatorio de lo frágil que era todo, pero también de su propia capacidad, lenta y dolorosamente descubierta, de reconstruir. Miró sus manos, callosas y marcadas por los últimos meses de trabajo real. Ya no eran las manos inertes de un espectro, eran las manos de alguien que había librado una guerra en las profundidades más oscuras y había emergido. No intacto, no ileso, sino vivo. El infierno seguía ahí, en los recovecos de su memoria, en los silencios repentinos. Pero ahora León sabía algo fundamental. Sabía que podía soportarlo. Sabía que podía construir, paso a paso, ladrillo a ladrillo, un espacio de luz dentro de la oscuridad. Respiró hondo, el aire fresco de la mañana entrando en sus pulmones sin la asfixia de antes. No había júbilo, no había euforia. Había una paz cansada, sólida como la piedra, forjada en el fuego de su propio sufrimiento. Había atravesado un infierno peor que cualquier pesadilla y al final, contra todo pronóstico, contra su propia desesperación, se había alzado, no como un héroe triunfante, sino como un hombre sencillo, marcado, pero imbatible, el vencedor de su propia noche.